Es licenciada y doctora en Psicología por la UAM, donde es profesora en el área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. Es al mismo tiempo directora de la Clínica Universitaria de Psicología del Centro de Psicología Aplicada de esta misma universidad desde 2017. Su experiencia docente e investigadora gira en torno a los tratamientos psicológicos y es autora de numerosas publicaciones relacionadas con la búsqueda de otros procesos de cambio que podrían explicar el éxito de los tratamientos psicológicos, y su experiencia clínica se extiende al área de la intervención con adultos e infanto-juvenil que lleva ejerciendo desde 2011 en nuestra clínica universitaria. En su charla de hoy nos hablará de la importancia del cuidado de la salud psicológica y las mejores vías para poder hacerlo durante esta etapa del doctorado. Así que cuando quiera. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos con la última ponencia de la mañana. Espero que os resulte interesante. La verdad es que las compañeras que han hablado previamente han dejado el listón muy alto y todos los temas me han resultado tremendamente interesantes. Espero que la salud psicológica también os resulte de interés. Bueno, yo creo que últimamente se habla mucho de salud psicológica y hablemos de salud psicológica en el doctorado. Bueno, como decía antes también una de las ponentes, yo he sido previamente estudiante de doctorado y también tutelo estudiantes de doctorado desde hace años y en estos momentos, entonces creo que me puedo poner muy en vuestro lugar porque, bueno, no me resulta tan lejano, aunque ya hace años no me resulta tan lejano pues, mi etapa de doctoranda y, bueno, el agobio que uno pasa en muchos de esos momentos. Hablando de salud, deciros que la Organización Mundial de la Salud define la salud como lo que veis ahí, un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, bueno, es una definición, yo cuando la leo digo muchas veces, ¿quién está sano atendiendo a esto? ¿Quién está completamente bien en lo físico, en lo mental y en lo social? Pero bueno, es a lo que tenemos que tender, ¿verdad? Lo que me gusta mucho de la definición de la Organización Mundial de la Salud es que incluye lo mental o psicológico. A mí me gusta más utilizar el término psicológico. Sitúa a lo psicológico como al mismo nivel de importancia que lo físico y lo social. Una persona tiene que estar bien físicamente, tiene que estar bien psicológicamente y tiene que estar bien en su contexto social y en sus relaciones sociales para estar sano. Entonces, ¿qué ocurre cuando la salud psicológica no está bien? Evidentemente, cuando la salud física no está bien o cuando nuestro contexto social no está bien, eso es igualmente importante, pero bueno, yo vengo a hablar de la salud psicológica, obviamente, que durante mucho tiempo fue olvidada. Y que pues, en los últimos tiempos yo creo que todos vamos siendo más conscientes a nivel social de la importancia que tiene. Y bueno, pues la pandemia también ha puesto muy de manifiesto la importancia de la salud psicológica. ¿Qué pasa cuando la salud psicológica no está bien? Bueno, pues que cuando nos falla la salud psicológica falla en realidad todo lo demás. Vamos a hablar de qué es un problema psicológico y después ya os hablaré, digamos, voy a hacer una primera introducción, no os lo he dicho, acerca de lo que es la salud psicológica, qué nos pasa cuando estamos mal, qué es un problema psicológico y qué no lo es, qué tratamientos hacemos los psicólogos y después hablaremos de la salud psicológica en el doctorado, durante el doctorado. ¿Quién no tiene algún comportamiento que cambiar aquí? Que levante la mano. Bueno, yo creo que, o ¿quién cree? Vamos a ponerlo en positivo. ¿Quién cree que podría cambiar algo de cómo se comportan? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Yo también. Desde tener mejores hábitos de alimentación, por ejemplo, hasta quizá usar menos el móvil, tener menos adicción a las nuevas tecnologías, menos uso de las nuevas tecnologías, por decir cosas a las que todos estamos expuestos. O tener más actividades de ocio o, en fin, todos tenemos cosas que cambiar. La cuestión es que, ¿cuál es la diferencia entre lo que es normal y lo que es patológico, hablando de salud psicológica? Pues es una cuestión de grado. No quiere decir que
o hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal psicológicamente hablando, sino que hay no es algo dicotómico, sino un continuo. Entonces, podemos estar, digamos, en esa carita amarilla, que es lo ideal cuando hacemos algo perfectamente hablando, perfecto hablando de salud psicológica, a cuando pues eso nos afecta mucho y tenemos un comportamiento que nos resulta muy disfuncional y estamos en la carita roja. Y entre medias hay muchos tonos de gris en los que nos movemos la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, no estamos hablando de distribución de la población, no estamos ni en el extremo de lo perfecto ni en el extremo de lo muy patológico, sino entre medias. Y es que todos al final pues podemos cambiar cosas, como todos levantabais la mano, yo también, todos podemos cambiar cosas y que nuestra vida sea mejor. Cosas me refiero a comportamientos. Todos podríamos cambiar muchos de nuestros comportamientos y sentirnos mejor. Vamos a poner dos ejemplos. Vamos a poner dos ejemplos de que realmente un problema psicológico es una cuestión de extremo, ¿no? Es decir, que todos tenemos comportamientos que se podrían mejorar, pero cuando hablamos de problemas psicológicos que hemos llegado a un extremo que nos hace sufrir y que ahí sí deberíamos proponernos cambiarlo. Por ejemplo, hablando de ahora que dos cuestiones que están muy de moda, muy en boca de todos, etiquetas que probablemente todos conocéis, como el TDAH o el TOC. Es decir, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno obsesivo compulsivo. Eso es lo que significan esas siglas. ¿Cuándo un niño tiene TDAH? Bueno, hay muchas pruebas que nos permiten hacer este diagnóstico, pero hay muchos niños que sin llegar a ese extremo son niños movidos, son niños inquietos, ¿no? ¿Quién no ha tenido un compañero o una compañera en clase que era pues inquieto, ¿no? Un poco trasto, que hablaba mucho en las clases, los profesores lo regañaban? ¿Es eso? ¿Era eso? ¿Eso se podía diagnosticar como un TDAH? Bueno, lo que quiero decir con esto es que hay muchos grados antes de llegar a una etiqueta, digamos, diagnóstica o a un grado patológico. Son los profesionales los que tienen que decir si se llega a ese diagnóstico y si, por ejemplo, hay que hacer adaptaciones curriculares, pero también hay niños que son movidos y que tienen comportamientos disruptivos en clase sin que necesariamente tengan que tener un problema patológico. Es decir, es una cuestión de grado, de nuevo, ¿no? Pero todos nos comportamos, unos más o menos hacia un extremo, pero todos tenemos comportamientos similares. O, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Quién de vosotros, levantad la mano, ha vuelto alguna vez al coche o le ha vuelto a dar al botoncito para comprobar si había cerrado? O lo mismo con la llave de casa, ¿he cerrado? Bueno, entonces, esto que nos pasa a todos, llevado al extremo, pues nos llevaría a un trastorno obsesivo compulsivo, es decir, una persona que, imaginaos, tiene que volver 20, 50 veces, 100 veces a repasar si ha hecho algo bien, porque si no, tiene un malestar inmenso que no sabe manejar. Bueno, lo que quiero decir es que con estos dos ejemplos, como os venía diciendo, es que la salud psicológica es una cuestión de grado, no es todo nada, sino que todos podemos cambiar algunas cosas. Afortunadamente, la mayoría nos movemos en un rango que nos permite funcionar relativamente bien, pero cuando pasamos de cierto grado, no es que seamos diferentes, no es que ¿qué me pasa a mí? Muchas veces dicen, es que yo no quiero ir al psicólogo porque eso es como si estuviera loco. Aquí no hay ningún loco. Es una cuestión de que las cosas que yo hago, cómo me comporto, me lleven ya a un grado de sufrimiento o de infelicidad que le debo poner remedio por mi propio bienestar. No es una cuestión de que esté más o menos loco que nadie, es una cuestión de que hay un comportamiento que está llevándome a sufrir, a pasarlo mal, y afortunadamente existen profesionales que me pueden ayudar. Entonces, bueno, ahora paso a la siguiente diapositiva. Bueno, hablando de lo anterior, afortunadamente es verdad que estamos ya en una época
en la que hay menos tabú acerca de lo que es ir al psicólogo, ¿no? Y la gente a veces te lo cuenta con mucha naturalidad, hay gente que todavía no. Cada uno decide con las cosas de su vida personal lo que cuenta o lo que no cuenta, pero que hay mucho menos tabú sobre, pues yo tengo un problema psicológico, me encuentro mal, o he ido al psicólogo, o estuve en el psicólogo, o pienso ir al psicólogo. Muchas veces cuando la gente nos dice, claro, es que yo no voy porque pienso pues eso, ¿no? Que los psicólogos son para locos y digo, no, por favor, yo no trato locos, yo trato personas que tienen un determinado problema y no por ello dejan de ser peores o mejores que nadie. Cuando tenemos un problema dental, vamos al dentista. Cuando tenemos un problema cardíaco, vamos al cardiólogo. Y cuando tenemos un problema psicológico, hay profesionales que son los psicólogos que estamos para ayudar a resolverlo. Bueno, ¿qué es un problema psicológico? Aquí tenéis algunos criterios para definir un problema psicológico. Un problema psicológico o clínico, decimos los psicólogos, se produce cuando, primero, la persona valora su comportamiento o el de otros como problemático. Yo puedo hacer un montón de cosas que para otros están mal, que si yo me siento feliz con ello, no tengo un problema psicológico. Otra cosa es cuando ya entro en el terreno de que mi comportamiento afecta a otros severamente, ¿no? Por ejemplo, una persona con alcoholismo puede no ser consciente de que tiene un problema, pero genera un problema para las personas de su alrededor importante. Entonces, o bien la persona tiene un problema que le afecta personalmente, que le hace ser infeliz, sufrir, o hay otras personas, o hacemos sufrir a personas de alrededor. ¿De acuerdo? Eso es uno de los criterios para definir lo que es un problema psicológico, es decir, ¿cuándo debo ir al psicólogo? Bueno, pues aquí están los criterios. Segundo, cuando ese problema afecta a la persona en su totalidad, es decir, a su forma de sentir, de relacionarse con el mundo, a la forma de adaptarse al medio. Cuando yo tengo un problema psicológico, por ejemplo, un problema que se ha originado en mi ámbito laboral, hablando, porque ahora lo vamos a dirigir a vosotros y vosotras que sois estudiantes de doctorado. Cuando el problema que estáis teniendo X en vuestro desarrollo de la tesis doctoral llega un momento en que os afecta a vuestra forma de sentir en cualquier momento de vuestro día, a vuestra forma de relacionaros con las personas, entonces estamos hablando de que eso se ha convertido en un problema psicológico, se ha trasladado, ha trascendido, como pone el siguiente punto, el área en el que se inició y entonces afecta a la persona en cualquier experiencia de su vida, ¿no? Y entonces no soy capaz de quitarme de la cabeza eso que me estaba pasando con mi director de tesis o con mis compañeros o ese miedo que tengo cuando me subo a la tarima y tengo que dar una clase, por ejemplo. Si me afecta de tal manera que cuando estoy en mi tiempo libre estoy pensando, ay, mañana tengo que dar una clase, no voy a ser capaz, no sé si lo haré bien, qué miedo si los alumnas me preguntan no sé cuántos y, por ejemplo, no duermo, entonces estoy teniendo un problema psicológico que ha trascendido al área en el que se inició y entonces lo ideal sería pedir ayuda profesional. Por otra parte, el último de los criterios que se establecen para hablar de un problema psicológico es que los problemas no existen como tal en sí, sino dependen de la época y de la cultura, están en función de la época y de la cultura. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, antes estar más gordito o gordita, antes estoy hablando de hace mucho, incluso más de un siglo, pues estaba incluso bien visto. Uno era de clase alta y estaba en otras épocas históricas, ¿no? Pues oye, qué bien, ¿no? Esa persona está muy saludable porque está gordita. Ahora mismo las personas que tienen sobrepeso u obesidad sufren, no todas, pero algunas sufren estigmatización y sufren mucho porque tienen un sobrepeso y eso le afecta, incluso les lleva a tener problemas de la conducta alimentaria, a dejar de comer o a tener conductas compensatorias como vómitos, etcétera, ¿no? Y entonces hablamos de una anorexia o de una bulimia. Eso en otra época era impensable, ¿no? El querer ser delgado, el forzar ser delgado y ahora mismo pues está a la orden del día. Por no decir que antes ser homosexual era
algo que hacía sufrir mucho a las personas que no se atrevían a decirlo o que si lo decían eran etiquetados o tratados mal por su entorno. Hoy, por lo menos en España, en el lugar y momento en el que estamos, hay personas, no podemos decir que todo el mundo de la sociedad lo haya aceptado, pero es algo muchísimo más aceptado y que hace sufrir menos a las personas que tienen esa orientación sexual. Entonces, los problemas psicológicos, aquello por lo que una persona sufre, también está muy en función de la época y de la cultura, la época histórica y la cultura en la que está. Bueno, todo ello para definiros lo que es un problema psicológico y cuándo sería ideal que fuéramos a pedir ayuda profesional. Una pequeña reflexión antes de seguir. ¿Creéis que es posible el cambio psicológico? ¿Alguien se anima? Levantad la mano, si queréis, si es más fácil. ¿Creéis que es posible cambiar estos aspectos que nos hacen sufrir? ¿Sí? Bien, hay personas que no levantan la mano. Es verdad que no todo, absolutamente todo, se puede cambiar y no todo se puede cambiar al 100%, pero sí una gran parte de aquellos comportamientos que nos hacen sufrir se pueden cambiar mucho y las personas pueden dejar de pasarlo tan mal y tener una calidad de vida muchísimo mejor. ¿Y qué cambian las personas cuando dejan de estar mal y pasan a estar bien? ¿Qué diríais? ¿Alguien se anima? Así en voz alta. ¿El qué? Sí, ¿qué creéis que las personas, qué creéis que cambian las personas cuando dejan de estar mal y pasan a estar bien, psicológicamente hablando? Sí. Confianza, seguridad. La manera de enfocar, es decir, hay una situación externa y el cómo yo la afronto, esa forma de afrontamiento, de enfocarlo. Confianza, seguridad, sí. Hábitos de comportamiento. Sí. Poner límites, muy bien. Ahora hablaremos también de eso en el doctorado. Gran tema. Bien, efectivamente todo eso cambia. O sea, hay personas que tienen miedo a ir al psicólogo. Quizá os estoy hablando de cosas muy básicas y que alguien diga, pues, ¿qué cosas tan básicas nos está contando? Pero bueno, como sé que me dirijo a una audiencia de especialidades muy distintas, pues lo estoy contando así a nivel muy básico. La mayoría de los que estáis aquí no seréis psicólogos. Hay personas que cuando van al psicólogo tienen miedo de me va a cambiar la personalidad, voy a cambiar, no sé, voy a ser otra persona, me van a cambiar como persona. No tenemos varita mágica, no cambiamos la personalidad, no cambiamos aspectos básicos de la persona y vais a seguir siendo vosotros mismos, pero funcionando de forma mucho mejor en aquellos hábitos, confianza, límites, todo aquello que habéis dicho, forma de afrontamiento de aquello que os estaba haciendo sufrir, ¿vale? Pero no cambiamos nada más profundo ni nada que tenga que ver con la esencia de la persona. La esencia va a seguir siendo exactamente igual, pero los comportamientos problemáticos van a cambiar, eso sí. ¿Cómo pueden ayudar los psicólogos a cambiar? Bueno, esta la contesto yo. Los psicólogos tenemos tratamientos que funcionan muy bien para una inmensa mayoría de los problemas que vienen a consulta. Somos una ciencia, somos ciencia de la conducta humana, ciencia del comportamiento humano y por supuesto que nos queda muchas cosas por mejorar como ciencia. Supongo que si todos pensáis en vuestra propia ciencia, en vuestro ámbito científico, también hay muchas cosas que no están resueltas, ¿no? En psicología también pasa lo mismo, pero también tenemos mucho avance. Por suerte, tenemos tratamientos que funcionan muy bien y que están basados en resultados científicos, ¿no? A veces hay un mito social sobre que, bueno, pues que ir a un psicólogo es como hablar con un amigo, ¿no? ¿Para qué voy a ir a un psicólogo si tengo un amigo al que contarle mis problemas? Bueno, el amigo hace lo que hace lo que puede y está muy bien y es necesario para nosotros en nuestra vida, pero no va a conseguir cambiar un problema psicológico si lo tenemos y sí que hay procedimientos basados en la ciencia, ¿no? Aquí hago un poco una defensa de la psicología como ciencia porque a veces se entiende un poco como, bueno, depende de en qué contextos, como palabrería o como una disciplina pseudocientífica. Y está lejos de la realidad.
Hay muchos estudios que hablan de la eficacia de los tratamientos y además qué tratamientos son mejores para qué tipo de problemática, ¿no? Hay mucha investigación detrás. Bueno, una vez hecha esta introducción, vamos a hablar de la salud psicológica de los y las doctorandos y doctorandas. El doctorado es verdad que es un factor de riesgo para la salud psicológica. No quiere decir que salgáis de aquí diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Voy a acabar mal. No. Es importante saber que hay que cuidarse, especialmente en algunas cosas, durante el doctorado. Porque el doctorado implica una serie de factores contextuales, es decir, el trabajo que hacéis, la investigación que hacéis, cómo son las relaciones sociales en la universidad, favorece en algunas ocasiones que se desarrollen problemas psicológicos. No todo el mundo que hace un doctorado desarrolla un problema psicológico. Tengo una pregunta antes de contar todo esto. Quien quiera levantar la mano así de manera general, ¿quién cree que su salud psicológica o la de personas, vamos a ponerlo así, que conoce cerca de compañeros, compañeras de doctorado, ha empeorado a raíz de empezar la tesis doctoral? Bien, bueno, pues que sepáis que tanto si sois vosotros como si son personas de vuestro entorno, pues estaríais en lo normal. Es decir, es verdad. El doctorado nos pone en ciertos riesgos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, veis aquí. Vale, o sea, esto que habéis contestado es lo normal. Nosotros en el Centro de Psicología Aplicada, yo estoy en el Centro de Psicología Aplicada desde 2011 como terapeuta y coordinadora de formación y de investigación, y luego desde 2017 me propusieron ser directora de la clínica Universitaria de Psicología que tenemos aquí en el campus. Si alguno no lo conocéis, lo podéis encontrar como Centro de Psicología Aplicada o CPA, son las siglas. Bueno, allí tratamos muchos casos, tratamos gente de la comunidad universitaria y también de fuera, pero los de fuera son solo un 15% más o menos. La mayoría, unos años un poco más arriba, unos años un poco más abajo, el 85% de las personas que tratamos en el Centro de Psicología Aplicada son personas de esta universidad, estudiantes y personal. Y lo que sí que hemos visto durante estos últimos años ha sido un incremento de demandas de estudiantes de doctorado. Es verdad que la pandemia ha dificultado, o sea, ha incrementado especialmente en los doctorandos los problemas de salud psicológica por las dificultades extras que habéis encontrado en recoger muestra, en tener relación con vuestros directores o directoras de tesis, compañeros y las personas que han estado, quizá algunos de vosotros habéis empezado después, pero los que os ha pillado la pandemia entre medias, pues os habéis encontrado con unos problemas adicionales y es verdad que eso se ha reflejado. Os diré que ya por suerte estamos volviendo casi a niveles prepandemia, ¿vale? Ya la cosa está volviendo un poco a la normalidad, aunque todavía estamos un poquito por encima en cuanto a la epidemiología. O sea, tenemos todavía más problemas psicológicos que antes de la pandemia, no digo en doctorando, sino en general. Bueno, los doctorandos, como pongo ahí, existen muchas investigaciones internacionales acerca de que tenéis mayor riesgo para que la población general de padecer problemas del estado de ánimo y de ansiedad. Es decir, problemas que conocemos más o menos como depresión, tristeza o llegado a un extremo depresión y problemas de ansiedad. Y los doctorandos tienen una disminución del nivel percibido de calidad de vida. Uno siente muchas veces que su calidad de vida ha empeorado con el doctorado. Esto me daba a veces un poco de, o sea, me río, no porque me parezca gracioso, sino porque me identifico mucho, me recuerdo mucho en esta etapa de doctoranda, pues agobiada, ¿no? Con esa incertidumbre, con esas cosas que nos pasan a los doctorandos. Factores contextuales que favorecen que se produzcan este incremento de problemas psicológicos, o sea, ¿qué factores del contexto ayudan? La competitividad. Estamos lo que es la carrera académica, es un mundo muy competitivo, un mundo profesional muy competitivo. Aislamiento, muchas veces uno desarrolla su tesis pues de forma muy aislada, ¿no? Ve a su director o directora de tesis de vez en cuando, pero gran parte del trabajo es en solitario. Qué suerte
los que podéis tener un equipo y estar en equipo y desarrollar esas tareas en equipo, pero no siempre es así. Cuando uno desarrolla su tesis de forma más aislada, tiene más posibilidad de desarrollar problemas de bajo estado de ánimo y de ansiedad. Y luego la incertidumbre. Pues hay mucha incertidumbre desde ¿conseguiré o no la muestra de mi tesis? ¿Llegaré a tiempo a desarrollar la tesis? ¿Tendré financiación? ¿Me renovarán el contrato? Es decir, hay muchos factores de incertidumbre que ayudan a que nos sintamos más ansiosos o más deprimidos. Durante la tesis doctoral hay algunos factores, además, que pueden ocurrir a algunas personas que favorecen más que se den problemas psicológicos. Por ejemplo, cuando tenemos un bajo nivel de satisfacción con el tutor o tutora de la tesis. Es decir, qué importante es la relación con la persona que nos dirige la investigación. Aquellos doctorandos o doctorandas que no tienen la suerte de tener una buena relación están más expuestos a tener problemas psicológicos. El tener un escaso control y supervisión por parte del tutor. Hay tutores y tutoras estupendos que nos supervisan más y hay otros que no, y entonces nos vemos más solos ante el peligro, ¿no? Escasa percepción de utilidad de la tesis en el futuro laboral. Hay veces que uno, en medio de su tesis, tiene crisis del tipo, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Por qué me he metido yo en esto? ¿Esto de verdad me va a ayudar a tener un mejor trabajo? También las personas que dedican menos tiempo al ocio y a la vida social tienen más posibilidades de tener un problema psicológico durante la tesis doctoral. Por tanto, qué importante que tratéis de cuidar esa parte de ocio, de cuidado personal y de vida social, de relaciones sociales. No solamente en el entorno de tesis con la gente de mi laboratorio o de mi facultad, sino también fuera. Viene bien tener relación con gente de fuera, ¿no? Que no encerrarnos tanto en esto. Muy importante dormir. Cuando tenemos menos tiempo invertido en el sueño, durante el doctorado tenemos muchas más probabilidades de tener un problema psicológico en el doctorado. Y también cuando dedicamos menos tiempo a la actividad física y al deporte. Bueno, más cosas que os cuento. Hicimos un estudio hace 2 cursos, no en este curso sino en el anterior, porque la Escuela de Doctorado financió una consultoría para dar ayuda psicológica a estudiantes de doctorado. Quizá alguno de vosotras lo pidió o lo conoció. Cuando se aprobaron esas ayudas para la consultoría, para el tratamiento psicológico de estudiantes de doctorado en la clínica universitaria del CPA, en cuanto esto se sacó, esta ayuda se publicitó, tuvimos al día siguiente, o a los 2 días en total, 137 emails de personas interesadas en obtener estas ayudas. Luego nos asustamos mucho con esta demanda, dijimos, madre mía, cuánta gente pide ayuda psicológica para temas relacionados con su doctorado, con el desarrollo, no cosas que me estén pasando en mi vida al margen, ¿no? Además de doctorandos somos personas y nos pasan cosas, pero en este caso eran cosas relacionadas con el doctorado. Bueno, de esos 137 luego solo finalmente 37 llegaron a venir al Centro de Psicología Aplicada para ser evaluados y ver quién obtenía o no esas ayudas para el tratamiento psicológico. Y con eso hicimos un pequeño estudio que os voy a mostrar. Es verdad que un estudio con N igual a 37, es decir, que no es representativo de toda la población de doctorandos, que hemos hablado antes de que eran muchísimos más, pero bueno, sí que nos da una idea de quiénes son las personas que están más necesitadas, hablando de salud psicológica, y qué pasó, quiénes fueron los que vinieron a la clínica. Aquí tenemos la distribución por facultades, o por escuelas, vemos que en todos los programas de doctorado vinieron especialmente muchos de ciencias. También es verdad que hay muchos programas de doctorado en ciencias, hay muchos estudiantes. Entonces, bueno, también de medicina, también tuvimos en realidad de todos, filosofía y letras sería la siguiente, y luego ya empezamos a tener menos, pero vinieron de economía, de biología, de derecho, de educación y también de psicología. Entre 23 y 37 años y una inmensa mayoría, un 86% de nacionalidad española. En cuanto a los años de doctorado, pues vemos que realmente están representados tanto los que iniciaban tesis como los que estaban más en etapas finales. Los del tercer año, por lo que sea, ahí había menos.
pero en cualquier año de la tesis doctoral nos podemos ver sobrepasados por alguna cuestión que tiene que ver con la tesis. Les preguntamos muchas cosas a las personas que vinieron, sobre todo, utilizamos 2 cuestionarios, el que aparece abajo que pone DAS-21 para evaluar depresión, ansiedad y estrés, y también evaluamos riesgo de suicidio con un cuestionario que es el BDI-2, que son los más utilizados a nivel internacional para medir estas cuestiones. Y luego, en una escala ad hoc que hicimos, les preguntábamos por temas como, variables sociodemográficas, pero también variables relacionadas con su doctorado. El año de doctorado, la facultad y escuela, el tiempo dedicado a la burocracia, satisfacción con el director, utilidad percibida, también variables relacionadas con la calidad de vida, como el nivel de satisfacción socioeconómico, con el ocio, con la familia, con el descanso, el tiempo de deporte, de sueño. Bueno, ¿y qué encontramos entre estos estudiantes que pedían ayuda? Encontramos que todos tenían un cierto nivel de ansiedad, depresión y estrés. Esto cuando pone leve, aquí las columnas que están más aquí, quiere decir que ya era un problema. Es decir, no es leve, tengo un poco, sino se puede considerar que tengo bastante ansiedad, depresión o estrés, pero dentro de eso, si lo clasificamos, teníamos más personas con un problema leve y con problema extremadamente severo teníamos menos. Cuando era un problema extremadamente severo, sobre todo era de ansiedad. Tenemos mucha ansiedad entre los estudiantes de doctorado. Ideación suicida, que es una de las cosas que los psicólogos siempre evaluamos, porque aunque esto pueda parecer extraño desde fuera, pues es muy grave y tenemos que saber si hay ideación suicida, porque entonces intervenimos de una manera distinta. De las personas que acudieron, un 16% tenía pensamientos de quitarse la vida, aunque decían que no lo llevarían a cabo. El resto, pues decían que no tenían pensamientos de suicidio. Bueno, ¿qué asociaciones encontramos entre las variables estudiadas? Encontramos, tengo que decir que como la muestra al final de 137, los que luego quisieron ser evaluados al final y se decidieron a venir eran menos, eran solo 37, pues puede que algunas relaciones estadísticas no hayan salido significativas porque no tenemos una muestra muy amplia. Creemos que a nivel internacional hay muchas más relaciones encontradas que las que encontramos aquí. Pero aquí sí que encontramos algunas que cuadran con la literatura que existe sobre el tema. A menos salud percibida durante el doctorado hay más niveles de depresión, es decir, relaciones negativas e inversas. Menor calidad de vida percibida durante el doctorado, más depresión. Menor nivel de satisfacción con el ocio y con el estrés, más depresión. Más estrés, perdón. Menor nivel de satisfacción con el ocio, más estrés. Y menos horas de sueño, más estrés. Esto, como decía, nos falta por seguir estudiando. Cuando sigamos poniendo en marcha estos programas de consultoría para doctorandos, seguiremos analizando el perfil de las personas que vienen, pero como conclusiones, ¿qué podríamos sacar? Bueno, pues que necesitamos aumentar la muestra, pero que también limitaciones. Son datos de autoinforme, es decir, que hay un posible sesgo en que no siempre exactamente lo que uno dice es lo que luego ocurre realmente en su vida. Sería ideal tener también otros datos objetivos, no solamente los de autoinforme. Y es una muestra, como decía, no representativa, porque hay muchos más doctorandos que los que vinieron aquí. Pero sí que podemos hablar de que se ha visibilizado un problema que existe entre nuestros doctorandos, entre vosotros y vosotras. No quiere decir que salgáis de aquí diciendo tengo un problema psicológico, ni mucho menos, pero sí me gustaría que salierais de aquí con la idea de que es importante que os cuidéis, que es importante que seáis conscientes de que el doctorado es una etapa vital, profesional, académica, muy exigente, con variables que favorecen que nos encontremos mal en algunos momentos, que eso es normal, que aquí no hay nadie loco si le pasa eso ya lo he dicho antes, y que se puede pedir ayuda. Y de cara a la institución, a la universidad, a la autónoma y también a todas las universidades, yo creo que cada vez las universidades son más conscientes de la necesidad de realizar talleres de prevención, de intervención, adaptados a la población de doctorandos,
porque es una población particular, ¿no? con unos retos académicos particulares, con un nivel de exigencia muy elevado, de incertidumbre muy elevado y que por tanto requiere también una atención personalizada para promocionar la salud y el autocuidado. Entonces os animo a que os cuidéis, a que pidáis ayuda si es que tenéis alguna necesidad y que no os sintáis raros, locos o, bueno, si veis que tenéis esa necesidad de ayuda, porque es habitual, y si estáis fenomenal y no tenéis ningún problema, pues qué bien, y no significa que ahora tengáis que preguntaros si tenéis un problema. Si os hacéis esa pregunta es que no lo tenéis, porque quien lo tiene lo suele tener claro. Bueno, pues hasta aquí mi exposición. Quien quiera estas referencias, como este material os va a llegar, pues ahí las tenéis, y también mi correo electrónico si alguien necesita contactar conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu charla. Como no vamos mal de tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto. Yo creo que aquí se han tocado hoy muchos temas muy importantes, la verdad. Yo estoy muy contenta con cómo ha quedado esta configuración final, porque creo que se han tocado temas claves. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta sobre salud psicológica, aquí estoy. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿se prevé algún tipo de acción de parte de tanto sea el Ministerio como de la universidad, ya que los datos son o parecen ser tan claros, para ayudar a mitigarlos? Bueno, por parte del Ministerio, yo sé que en la LOSU, en la nueva ley de universidades, se habla de que de aquí a 2 años que se implemente, pues que habrá que dar atención psicológica gratuita a todos los estudiantes, no de doctorado, sino de estudiantes universitarios de todos los niveles. ¿Cómo será eso de posible? Pues no lo sé, porque la verdad es que también vivimos en tiempos de mucho recorte en general, en esta y en todas las universidades. Es decir, que yo me pregunto cómo eso va a ser posible, pero la sensibilidad hacia el tema está y la ley está dirigida a eso. Miguel quizá puede contestar más. Yo creo que la escuela de doctorado, el director de la escuela de doctorado, yo creo que también es muy sensible a los temas de salud psicológica y están tratando de apoyar tanto con cursos como con ayudas económicas para la financiación de tratamientos psicológicos, pero es más yo hablo desde el Centro de Psicología Aplicada, pero yo no soy la responsable institucional de los doctorados. Vale. Y la otra pregunta era, bueno, no has hablado de ello, no sé si hay algún tipo de, si tenéis los datos o lo conoces, de la proporción de patología psiquiátrica en doctorado y si está más elevada o menos que en la población general. ¿Psiquiátrica te refieres a, o sea, psiquiátrica y no psicológica? No, o... psiquiátrica. Psiquiátrica. Los datos que yo he buscado y que os he presentado aquí son más de salud psicológica. Sí, por eso pregunto si conoces o si tenéis los datos de población de pacientes psiquiátricos o no los tenéis. Muy probablemente, igual que también hay más que en la población, más problemas psicológicos en doctorandos que en la población general, muy probablemente también haya en problemas psiquiátricos, que al final hay una estrecha línea y está muy relacionado. Entonces, probablemente, pero no conozco los datos concretos porque los he buscado más desde el ámbito psicológico que psiquiátrico. Pero yo apostaría que puede que sí. Vale. Muchas gracias. Nada. Igual que pasa en el doctorado, pasa cuando tenemos contextos profesionales muy exigentes. Por ejemplo, cuando se habla de, no sé, por poneros un ámbito laboral que es muy distinto, el de los altos ejecutivos de empresas, hay una proporción mucho más elevada de lo normal en problemas psicológicos y psiquiátricos. ¿Por qué? Pues porque los factores del contexto son duros y pues de competitividad, de logro de objetivos, también pasa en el doctorado. Es decir, hemos hablado de unos factores contextuales que favorecen que se desarrollen problemas psicológicos. Y no solo en el doctorado, sino, como digo, en otros ámbitos profesionales o académicos en los que hay mucha exigencia e incertidumbre, por ejemplo. Para preguntarte, ¿hay alguna más? Bueno, nada, pregunta rápida mientras voy yo, que si me recomendarías algún libro, ya que a veces acceder
a un psicólogo por pues, temas económicos y que no hay tantas ayudas, es complicado pues, para poder, digamos, autoayudarnos a sobrellevar esta etapa. No conozco ninguno específico para doctorandos. No conozco un manual que diga pues cómo llevar un doctorado bien. La verdad es que yo creo que en el fondo, aunque en la universidad somos muy conscientes, las personas que en España, a nivel de España, estudian doctorado con respecto a la población general son poquísimas. Entonces, al final los manuales se suelen hacer hacia pues, poblaciones como más visibilizadas, más grandes, más... sé que dentro de los programas formativos de la Escuela de Doctorado, en los últimos años se ha financiado un curso específico para saber gestionar mejor la ansiedad y el estrés en doctorandos. Y se habla pues, de las distintas etapas, de las dificultades psicológicas que supone cada una de las etapas del doctorado. Pero como libro, la verdad, no, yo creo que no existe o yo no lo conozco. Estaría bien igual como proyecto de tesis de psicología que hiciera un manual ABC para ayudarnos. Eso sería estupendo. Estaría genial. Sería estupendo. Ya, pues es verdad que sacas un tema importante, ¿no? Que no es, como tú dices, no es pasar el balón a otra persona, sino que el doctorado incluye siempre por necesidad. Hay otras cosas, pero seguro que va a incluir un doctorando y un director o directora de tesis, ¿vale? Ambos, lo ideal es que colaboren y funcionen bien como equipo. Que si sería importante que los directores de tesis estuvieran formados hacia esto, pues yo creo que sí, la verdad, yo creo que sería muy, muy importante, pero yo diría que no solamente en el doctorado, sino también como profesores de grado, de posgrado, es decir, como docentes, ¿no? Hay algunos cursos de formación docente que van dirigidos a eso. Yo, por ejemplo, doy un curso de formación docente donde hablo, no de doctorado específicamente, pero sí de detección y manejo de problemas psicológicos en los estudiantes. Y a veces sacamos ejemplos de doctorandos, otras veces de cualquier otro de los alumnos que tutelamos, de grado, de posgrado, de plan de acción tutelar. Es decir, que creo que como docentes debemos ser conscientes de que trabajamos con personas, sean estudiantes de cualquiera de los niveles académicos que hemos hablado. Pero sería lo ideal, no te puedo decir otra cosa, estoy de acuerdo contigo. No asesoramos específicamente. Yo sé que bueno que se hablan. Yo creo que en la comisión de la comisión de la escuela de doctorado, en la comisión de doctorado de la universidad, hay profesores y directores de programas de doctorado de todas las facultades, de todas las disciplinas, también están los de psicología y yo sé que muchas veces sí que han hablado de muchos temas y bueno, yo creo que desde la escuela de doctorado saben que, vamos, me pongo a disposición de la escuela para todo aquello que sea necesario y sé que la coordinadora actual del programa de psicología también está muy al tanto de estos temas y yo creo que dispuesta a colaborar. Y que en muchas ocasiones en esa comisión se habla de temas psicológicos también. Perdón. Muchas gracias, Ana, por la charla. Quería preguntarte un poco al hilo del libro de recomendación, igual no un libro, pero algunas medidas, porque hablabas de prevención, incluso has hablado de límites, pero no nos has dicho qué límites poner. O sea, como nos pongas algún ejemplo de qué podemos hacer como prevención, porque yo llevo 3 años en la tesis y yo no he recibido ningún curso ni he visto ofertas de nada que tenga que ver con salud mental en doctorandos. No sé si ahora va a cambiar la cosa, pero por ahora no tenemos muchos recursos. Sí, llevamos 2 cursos haciendo dos cursos académicos, haciendo cursos dirigidos al manejo a la planificación y manejo de ansiedad en doctorado.
y a cuestiones de relaciones sociales en el doctorado con los directores, o sea, cómo saber relacionarnos mejor con directores y con compañeros. Así que, y luego hay alguno, eso específicamente de doctorandos. Y luego también en la oferta de cursos de la OPE, si buscáis cursos OPE, los cursos de empleabilidad de la UAM, también hay unos cuantos cursos muy buenos que tienen que ver con el manejo de cuestiones psicológicas. Yo creo que muchas veces hay tanta oferta de cursos y de formación que probablemente a veces ni sois conscientes de que existen, pero sí existen algunas acciones formativas dirigidas a ello. Te lo digo para que estéis pendientes, tanto en las convocatorias que manda la propia Escuela de Doctorado como en los cursos de la OPE, de Empleabilidad UAM. Hay algunos cursos muy interesantes y que incluso algunos están dados desde personal del CPA, de la clínica. Sí, pues existen. Lo digo para que busquéis. Límites, así en general te puedo decir, bueno, que cuidéis vuestro ocio, que cuidéis vuestro sueño, que muy importante, que muchas veces hacéis muchas horas extra y muchas trabajo a deshoras. Intentad pues salir, ¿no?, del laboratorio y relacionarse con gente, es muy importante, buscar compañeros, apoyo en compañeros de doctorado también. Y en cuanto a cómo poner límites o no con los directores de tesis y cómo poner límite al trabajo, ahí eso requiere, bueno, y también estos temas que he dicho requieren cursos específicos que sí os animo a que vayáis, porque no los podría resumir así fácilmente, pero sí que diría que las claves son el cuidado del sueño, el cuidado del deporte y del ocio y relaciones sociales y el establecimiento adecuado de límites de trabajo y saber que uno llega hasta donde llega, que las investigaciones son mejorables siempre y el trabajo de todos lo podemos mejorar, pero que soy persona y llego hasta donde llego, ¿no? Y también rebajar las exigencias propias. Ahora, ¿cómo hacer eso? Pues ahí, o si vemos que lo tenemos muy mal y que ayuda psicológica, y si no, hay cursos de prevención. Os animo a que lo busquéis y que vayáis. Vale, pues muchísimas gracias, Ana. ¿Alguna pregunta más o no? Vale, pues muchísimas gracias, Ana. Súper interesante. Y nada, bueno, para poner cierre a esto, agradeceros primero a las 4 ponentes de esta mañana, que estoy segura que hablo en nombre de todos, en decir que hemos aprendido muchísimo de vosotras, así que muchísimas gracias. También a todos los involucrados en la organización de esta jornada y también pues que hayáis decidido contar conmigo sin yo saber de hacer nada de esto. La verdad me ha hecho bastante ilusión. Y nada, a todos los que habéis asistido, que al final es a los que va dirigido esta jornada y que sin vosotros no tendría ningún sentido hacer esto. Así que nada, muchísimas gracias.